buenos días a todas y todos. Previo, tal vez para un tema de ubicarlos, cómo es la dinámica de la actividad. Inicialmente, don Rodrigo y mi persona estamos refiriéndonos a lo que es la parte de protección de datos. Si ustedes ven, la invitación decía que la actividad es protección de datos y acceso a la información pública. Entonces, por ahora estamos abarcando en esta primera etapa de la actividad lo que es protección de datos. Concluida mi presentación referente al reglamento de protección de datos, que es lo que les voy a hablar en este momento, posteriormente don Rodrigo regresará para que ya hablemos sobre lo que es la ley de marco de acceso a la información pública, la ley 10.554. Entonces, para esos efectos vamos a tener esta dinámica. Quería comentarles al respecto. Vamos a ver, están haciendo un ajuste técnico para que ya pongan la presentación. El Poder Judicial, y tal vez aquí voy a devolverme un poco, ¿verdad?, al tema del Poder Judicial. Nosotros desde el año 2014 tenemos lo que es el primer reglamento de protección de datos que se emitió en esa oportunidad con motivo de la ley que entró en vigencia en el año 2011. Entonces, actualmente tenemos un nuevo reglamento. Lo que quiero decirles es que la institución desde hace, ahora se escucha en el ambiente, pero bueno, que la institución desde hace más de 10 años ya ha adquirido experiencia en lo que es el tema de protección de datos. A partir de la experiencia que nosotros tuvimos con el primer reglamento que fue inscrito en la Agencia de Protección de Datos en aquel entonces, a partir de ese primer reglamento obtuvimos experiencia y fue en julio del año 2024, es decir, vamos a cumplir un año de tener en vigencia el segundo reglamento institucional, el cual ya fue inscrito o se hizo el trámite para ser inscrito en la Agencia de Protección de Datos. Entonces, ¿qué fue lo novedoso que tuvo el cambio de un reglamento a otro del 2014 al 2024? Fue la incorporación de nuevos elementos dentro del reglamento. Si bien es cierto, es la misma ley, vinimos a reforzar el reglamento que teníamos. ¿Por qué? Porque en el anterior nos enfocábamos más a lo que era la parte de nexos. Estaba muy orientado a lo que era la publicación de sentencias judiciales en nexos. Sin embargo, en el Poder Judicial no solo nexos es el único la única base de datos de acceso público. Está gestión en línea, y aquí es donde ahora vamos a entrar a ver que el concepto de base de datos es más amplio de lo que nosotros a veces nos enfocamos en que es un sistema. Entonces, el reglamento que se aprobó hace un año tiene 7 capítulos. El primero son disposiciones generales, hay disposiciones comunes en bases de datos públicas que no necesariamente sean nexos, se regulan las disposiciones en el uso de nexos, se indica cómo se debe proteger la información, cuál es el estándar institucional. ¿Por qué? Porque antes se usaban X, antes se usaban iniciales de los nombres de las personas, ahora se indica hay que hacerlo con etiquetas. Se habla sobre el tema que ahora nos decía don Rodrigo, que es muy importante, sobre el acceso, la difusión de la información, el traslado de la información. Se incluyó de manera novedosa los deberes de las personas usuarias, porque no solo la institución tiene que tener el deber de resguardar la información, sino también las personas usuarias que hacen uso de la información pública del Poder Judicial tienen que tener sus deberes, ¿verdad? Y unas disposiciones finales. Vamos a ver si esto me funciona. Perfecto. Ahora bien, don Rodrigo explicó de manera excepcional lo que son los principios en materia de protección de datos. Esos principios que están en la ley que él explicó, nosotros los trajimos al reglamento. Entonces, voy a ir uno a uno explicándolo. Bueno, el de autodeterminación informativa, ya él lo dijo, es un derecho fundamental que tienen todas las personas
de saber el uso que está haciendo la institución de la información que nos proveen. ¿Para qué? Para los procesos judiciales. Entonces, respecto al consentimiento informado, es decir, lo explicado don Rodrigo, es el consentimiento que dan las personas para el uso de sus datos. Sin embargo, el consentimiento informado, como está regulado en nuestro reglamento institucional, el consentimiento en el Poder Judicial no es requerido para el trámite judicial. O sea, para efectos del trámite judicial, la información que las personas entregan para los procesos judiciales no requieren un consentimiento informado. Sin embargo, ese consentimiento informado, el no, y aquí es donde hay que empezar a interpretar, y así lo dice el reglamento nuestro, el hecho de que nosotros no tengamos que solicitarle a persona por persona, fírmeme el consentimiento para darle el tratamiento de sus datos, no nos autoriza como institución a utilizar esos datos. ¿Para qué? Para el otro principio que se menciona ahí, para otro fin diferente para el cual nos dieron la información. Entonces, en este mundo que vivimos actualmente, en un mundo donde lo que el uso, el dato se ha vuelto un activo súper importante en toda organización, el uso, el interés que hay de instituciones del Estado, el interés que hay de empresas que se dedican a analizar datos, de obtener la información del Poder Judicial, se ha vuelto y se ha incrementado de manera considerable. ¿Por qué? Porque al incluir los datos del Poder Judicial, las condenatorias que tenemos, por ejemplo, los procesos judiciales que hay en el Poder Judicial, incluirlos en un lago de datos o en una base de datos grande, eso permitiría como digo, a empresas o a instituciones empezar a analizar y hacer perfiles, muchas veces con buena intención, con buena fe de llegar y empezar a utilizar los datos en ese sentido, podría llevar a vulnerar derechos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque ya sería utilizar toda esa información, podríamos caer en un gobierno autocrático, podríamos llegar a pensar en perfilar personas y ciudadanos a partir de qué? De toda la información que se pueda unificar en una sola base de datos, donde podrán tener información financiera, donde podrán tener información de vehículos, información de propiedades y demás, y súmele la información del Poder Judicial, eso podría ser peligroso, como digo, en esta clase de gobiernos por el perfilamiento que se puede dar. Entonces, de ahí que el consentimiento informado y el fin para el cual han entregado las personas usuarias los datos en el Poder Judicial es para el fin propio del proceso judicial o para el fin administrativo que corresponda. Sin embargo, eso no nos da a nosotros autorización como institución para trasladar esa información, sea lo interno de la institución, para un fin diferente y mucho menos hacia lo externo. El reglamento lo regula e indica que el trámite o el traslado de información entre instituciones solo se puede, primero, si hay una ley que así lo ampara. Si ya hay una ley que dice, por ejemplo, el ICD, el OIJ, si hay una orden judicial de una autoridad judicial que dice, necesito se me brinde información de, ahí con eso sí se debe entregar la información. Si no existe esta autorización legal, es necesario el consentimiento informado de nuestras personas usuarias para hacer ese traslado de información. Entonces yo creo que esto es un punto muy importante, el consentimiento informado, y ahí me voy para los principios de calidad de la información, que habla sobre la actualidad, los datos deben ser actuales, de la veracidad, que los datos deben ser veraces. Pero ven que subrayo adecuación al fin, porque vuelvo a lo mismo. No podemos usar los datos que se nos dan en la institución para un fin diferente del cual los estamos recopilando. Y hay otro principio que, si bien no está en la ley, a nosotros como la Comisión de Protección de Datos sí lo promovemos mucho, es el principio de minimización de los datos. ¿Qué significa ese principio? Ese sí está, digamos, en otras legislaciones y en otros convenios internacionales,
Creo para en los proyectos de ley que ya están en la Asamblea Legislativa, sí se incluye ese principio. Significa que tenemos que utilizar el mínimo de datos necesarios para la publicación que vamos a hacer. Me explico. En una sentencia judicial, si bien es cierto, vamos a ver ahora que el Poder Judicial es muy responsable y protege la información cuando la hacemos pública, a veces uno donde está analizando sentencias o está viendo, despersonalizando sentencias, uno dice, ¿por qué razón suben estos datos? O sea, es necesario en algunos casos poner quién es el padre, quién es la madre, información que permita identificar de manera indirecta a las personas. Entonces, es ahí donde hay que empezar, o bien que se cuentan datos, tenemos casos de personas menores de edad que para efectos de depósito judicial se cuentan toda una información bastante compleja de la situación de la persona menor. Entonces, era necesario para efectos de publicitar un tema de un depósito judicial, dar tanta información. Entonces, es ahí donde es necesario, y como esta capacitación está orientada principalmente para las personas juzgadoras y funcionarios y funcionarias judiciales, que nosotros vayamos incorporando en nuestro chip interno de que debemos hacer un uso adecuado de los datos partiendo de estos principios e incorporándolos y tratando de implementar lo que es el principio de minimización de los datos. Ese está en el artículo 4 del reglamento. Ahora bien, sobre las disposiciones sobre las bases de datos. En el caso de las bases de datos, yo creo que todos muchas veces cuando hablamos de bases de datos, nos vamos a los servidores, como decía ahora Rodrigo, don Rodrigo, de los que tiene Erika ya subidos en las nubes. O sea, siempre pensamos, cuando hablamos de bases de datos, pensamos en un servidor que almacena información. Y hay que cambiar este concepto también. La base de datos puede ser un registro, por ejemplo, que ustedes en protocolo Ingrid lleven, un registro con las personas que asistieron a una actividad. Entonces ustedes tienen el nombre de la persona, el correo electrónico de las personas, todo eso ya se convierte en un registro, en una base de datos. Entonces tenemos que pensar que no es necesariamente que sí lo es lo que tenemos almacenado en los servidores, pero también es toda aquella información que ustedes puedan tener en sus oficinas, en Excel, en Word o en diferentes medios. Perdón. Por eso, físicos o electrónicos. El medio también es importante. Entonces, de ahí que también el reglamento regula en los artículos del 14 al 24 el manejo de esa información. De interés, toda oficina tiene que, y yo creo que a eso ya tenemos que ir como institución haciendo nuestros propios inventarios internos de bases de datos que utilicemos y desde el concepto amplio, donde el reglamento dice que es responsabilidad de todos los que tenemos bases de datos, primero, delimitar la finalidad de la base de datos. Es decir, yo tengo que decir, en el caso de Nexus, ¿cuál es el fin de Nexus? Y eso está en el reglamento. El fin de Nexus es histórico, por transparencia y se me olvidó el otro. Son 3 fines los que tienen Nexus. Entonces, y de igual forma, y pongo el ejemplo que puse del caso, digamos, de las compañeras de protocolo, la lista de registro. En ese caso, bueno, ¿cuál es la finalidad de esas bases de datos? También es importante que se vayan generando los propios protocolos, así lo dice también el reglamento, protocolos internos sobre el uso y manejo de esas bases de datos. El reglamento indica que se debe tener 2 tipos de respaldo, un respaldo privado y un respaldo público para las bases de datos que vamos a hacer públicas, ¿verdad? Entonces, en este caso, el respaldo privado, ¿a qué nos referimos? A que debemos tener, pues, la información de manera íntegra, sin ninguna protección de la información. Entonces, y el respaldo público es aquel que pueden acceder terceras personas si existe una habilitación legal para ello, porque también en eso hay que tomar en cuenta, y sobre todo en la parte jurisdiccional, las reglas procesales de que no toda información es pública. Entonces se debe tener mucho cuidado en eso, pero si existe un habilitante para acceder a esa información,
debe protegerse los datos sensibles o de acceso restringido que puedan contenerse en esa base de datos o en esa información que nos están solicitando. El reglamento también regula lo que son las responsabilidades y roles mínimos para el manejo de las bases de datos. Más adelante vamos a ver las responsabilidades, los roles que hay, pero de manera general, el reglamento dice, bueno, hay responsabilidades desde el punto de vista técnico, que eso ya sería, le corresponde a la Dirección de Tecnología de la Información velar por toda la seguridad, la ciberseguridad de los datos, ¿verdad? De que sabemos los principios de ciberseguridad, que no sean alterables, que sean confidenciables y que estén disponibles. Entonces, ellos tienen que velar porque se le dé ese tratamiento a esa información, que nadie pueda acceder de forma ilegítima a la información que tenemos nosotros en el Poder Judicial. Pero también hay una responsabilidad desde el punto de vista operativo, es decir, cada oficina es responsable de los datos que están bajo su custodia. Y los tipos de documentos que pueden publicarse, sean resoluciones judiciales o documentos administrativos, que me devuelvo un poco, este reglamento también cubre la parte no solo jurisdiccional, sino también la información administrativa que está en bases de datos públicas. Ese tipo de documentos que se deben publicar, pues el reglamento indica que se debe tener, que ya está en proceso ese protocolo de qué tipo de información. ¿Por qué? Porque se ha tenido como pongo en el caso de Nexus, se ha visto que Nexus es un buen sistema para manejar la información y para localizar la información, pero no necesariamente toda la información que provee el Poder Judicial o genera el Poder Judicial es una información de interés público. Entonces, no vamos a incluir dentro de Nexus información que solo le interesa a la oficina para poder localizarla de forma fácil. Entonces, en esos casos, pues nosotros lo que hacemos, se está haciendo es un protocolo para subir a Nexus, en el caso de Nexus, solo aquella información que resulte de interés público. ¿Me hace el favor ahí? Creo que esto se quedó sin batería. Ajá. Ahora bien, los sujetos claves y sus funciones. Esto también está en el Reglamento de Protección de Datos. En todos esos artículos que ustedes ven ahí abajo pueden identificar toda esta información. Primero habla de lo que es la persona identificadora de datos. Es el que detecta datos sensibles o de acceso restringido. En un despacho judicial, de acuerdo con el reglamento, le corresponde al juez, a la persona juzgadora, o bien en quien ella así lo delegue, poner el check en el registro de resolución que tiene el sistema de gestión o el escritorio virtual, indicando que la resolución que están subiendo tiene datos sensibles o de acceso restringido. Es solamente en el registro de resolución, pongan un check e indiquen persona menor de edad, indiquen datos de salud. Eso por un lado. Entonces, eso, el rol que juegan es la persona identificadora de datos. ¿Por qué? Porque a la hora que esa sentencia llegue, ya sea al centro de jurisprudencia o bien alguien quiera tener acceso a esa información, esa es la primera alerta que tenemos como institución, que esa sentencia tiene que ser protegida previo a su entrega. ¿Y quién mejor? ¿Quién mejor que el juez o jueza que pueda determinar ¿cómo se llama? Que esa información conoce el expediente, solo ellos pueden llegar o tienen la facultad de determinar si hay datos sensibles o no. Entonces, esto es desde el punto de vista jurisdiccional. En el caso de los documentos administrativos o otro tipo de documentación, cada oficina deberá ir generando estos roles. ¿Para qué? O generando sus procedimientos para saber cómo deben detectarse estos datos. Seguimos. La persona protectora de datos también se regula en nuestro reglamento y aquí hay dos situaciones diferentes. Una cosa es cuando la información es correspondiente a, ¿cómo se llama? Corresponde a un despacho judicial y es diferente cuando es una oficina administrativa. Cuando a ustedes en los despachos judiciales les soliciten una resolución que requiere, previo ser entregada a un tercero, requiere protección de datos, en esos casos
de acuerdo con el reglamento, tienen que comunicarse con el Centro de Información Jurisprudencial, el cual trabajo, comunicarse con nosotros y nosotros somos los encargados de protegerle esa información previo a que ustedes la entreguen. Si es otro tipo de información, sea de un despacho judicial o sea de una oficina administrativa, que no sea una resolución judicial, cada quien tiene que hacerlo conforme lo señala el reglamento. Ahora bien, también está el rol de persona responsable y encargada de las bases de datos. Cada base de datos, esa persona responsable, se dice en el reglamento, si es en el caso de Nexus, el responsable es Corte Plena y Consejo Superior. ¿Por qué? Porque son los que emiten directrices, generan protocolos y aprueban reglamentos. En el caso de otras bases de datos, sea de cada oficina, el responsable es el jefe o el juez coordinador de cada oficina. Entonces, ¿por qué? Porque ellos son los que generan las directrices y los lineamientos correspondientes. En el caso de Nexus, también porque es una base de datos que compartimos muchas oficinas, se logró a partir del reglamento incorporar la figura del grupo administrador de Nexus. ¿Por qué? Porque somos varias oficinas que trabajamos y puede ser que una mejora del sistema que yo estoy proponiendo le pueda estar afectando a los compañeros de la sala segunda o la sala tercera. Entonces, en ese caso, pues decidimos hacer un grupo administrador para también hacer un uso efectivo de los recursos institucionales. Y hay una figura novedosa que se está incorporando en este reglamento, que es la Oficialía de Protección de Datos, que va a ser el órgano rector en la materia con múltiples funciones. Y digo, va a ser porque por el tema de la ley de empleo público sabemos que es difícil lo que es la creación de nuevas oficinas. Entonces, la Dirección de Planificación, y don Alan, si me está oyendo, sabe que la Comisión de Protección de Datos le mandó un atento recordatorio, ¿verdad? De que ¿cómo se llama? La Dirección de Planificación está haciendo la valoración de dónde o qué oficina tendrá que hacerse cargo de este tema de la Oficialía de Protección de Datos, el cual consideramos que va a ser una figura de interés porque nos va a permitir también dar una supervisión respecto al tema a nivel institucional. Respecto a los derechos de las personas que se integran en el reglamento. Ok, don Rodrigo ahora explicó los derechos ARJO que llaman a nivel de protección de datos, acceso, rectificación, oposición, y verdad que tienen la ley de protección de datos. Nosotros lo trajimos a nivel institucional. Entonces, para las personas usuarias que nos están escuchando y que dicen, bueno, ¿cómo hago yo? Porque encontré en Nexus una resolución y ojo, ya que es muy importante hacer el anuncio, que esto que les voy a explicar es para efectos de la información que tiene el Poder Judicial en sus bases de datos de acceso público. Y recalco acceso público, porque el reglamento está orientado a las bases de datos de ese nivel. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque nos están llegando, yo creo, y haciendo una prueba me di cuenta que es eso que uno pone en Google, protección de datos, formulario para protección de datos. Creo que somos la única institución probablemente que lo tenemos porque es el que sale. Entonces, todos los días yo recibo en la oficina solicitudes de protección de datos quejándose contra todas las operadoras gestoras de crédito. Entonces, ¿qué tal gestora de crédito me está llamando? ¿Qué tal gestora de crédito? Y nosotros tenemos que contestarles, mire, este trámite tiene que hacerlo usted ante la gestora de crédito, no ante el Poder Judicial. Entonces, esto que les voy a explicar, recalco, es para la información de las bases de datos de acceso público del Poder Judicial. Por ejemplo, si ustedes llegan a NEC y ven que hay información suya que ya estima que debe ser protegida, y aquí les cuento un poco la historia, el Poder Judicial tiene pública información o publica información antes en el SCIJ, ahora en Nexus desde el año 2000, pero se devolvió a publicar resoluciones desde 1990. Entonces nosotros tenemos más de 1 millón de documentos públicos de resoluciones judiciales. Más adelante les explico qué estamos haciendo respecto a eso para aplicar el derecho al olvido. Sin embargo,
En este caso, el procedimiento, tuvimos que establecer un procedimiento para que las personas usuarias pudieran ejercer ese derecho. ¿Qué nos dice el procedimiento institucional respecto a la solicitud de protección de datos? Bueno, pueden completar un formulario que lo van a encontrar en la página principal o la página oficial del Poder Judicial. En el menú de servicios van a encontrar algo que dicen solicitud de protección de datos. Ustedes le dan clic ahí, se baja un formulario, la persona debe llenar el formulario, remitir la información que ahí se le pide y el Poder Judicial tiene 5 días, de acuerdo con la Ley de Protección de Datos, para proceder a primero analizar la información y si es objeto de protección, proceder a proteger los datos. Entonces, ese formulario pueden hacerlo a través del formulario o bien pueden ir a las Contralorías de Servicio y solicitar que ellos ya saben cuál es el trámite, llegar, llenar el formulario y continuar el procedimiento. Como les digo, son 5 días que tenemos para nosotros tramitarlo. Para las personas que nos están escuchando, que sean de despachos judiciales, tuvimos el caso de que una solicitud de protección de datos entró por la recepción de documentos. Entonces, los 5 días se pueden imaginar que no se cumplieron. ¿Por qué? Porque entró y, ¿verdad? Entonces se perdió la solicitud. Esto fue hace muchos años. Pero ya a partir de esto, para los despachos, si alguien llega y les dice, mire, es que vengo porque hay publicada información de su despacho en Nexus, la recomendación que hacemos nosotros como comisión es dirija a la persona de 2 formas. Una, diríjalos que lo hagan a través del formulario o bien dígales que vayan a la Contraloría de Servicios para que se proceda con el procedimiento indicado. ¿Qué dice ahí expedientes judiciales? El reglamento que les estamos presentando no incluye los expedientes judiciales. Hemos recibido solicitud de personas usuarias, me llegó una y no les estoy exagerando, más de 50 expedientes nos estaba exigiendo que debíamos proteger toda la información del expediente, no de las resoluciones porque no había pública ninguna resolución, eran expedientes judiciales. Los expedientes judiciales no entran dentro del rango de la protección de este reglamento, sino los expedientes judiciales se tramita su destrucción o conservación conforme a las tablas de plazo que se generan por cada materia, las cuales están respaldadas con la ley del Archivo Nacional. Entonces, es otro tratamiento que se le da a los expedientes en ese sentido. Respecto al derecho al olvido, también en el artículo 6 del reglamento hablamos del derecho al olvido basados en el artículo 6.1 de la Ley de Protección de Datos. En algún momento le hicimos la consulta a la compañera que está aquí ¿verdad que era antes de la protección de datos usted? ¿Verdad? Sí, un gusto verla. En algún momento hicimos la consulta, en aquel entonces recuerdo a ella, en la protección de datos, referente a qué hacíamos con Nexus, ¿verdad? ¿Qué hacíamos con Nexus? Porque en Nexus ya teníamos información de muchísimos años, información con datos de personas. Y el artículo 6.1 de la ley dice que en ningún caso, y ya no estamos hablando de datos de acceso restringidos ni datos de sensibles, sino que en ningún caso se deben conservar datos personales transcurridos 10 años de ocurridos los hechos. Que nosotros lo interpretamos 10 años que se generó la resolución. Entonces, a partir de esa norma, fue que el Poder Judicial y la Comisión de Protección de Datos empezamos a trabajar un proyecto de inteligencia artificial, porque cuando sacamos cuenta dijimos, para proteger toda esta información nos llevaría 35 años una persona a tiempo completo, o sea, era inmanejable. A partir de ese momento hemos implementado, llevamos un año implementando una herramienta de inteligencia artificial que nos permite, a la fecha hemos despersonalizado como 250,000 documentos, de manera que se va protegiendo los datos que les mostraba ahora don Rodrigo, nombres, cédula, direcciones, esa información se ha ido protegiendo. Sí es importante y aprovecho este espacio para decirles, teníamos 2 opciones, o bajábamos la información o la manteníamos despersonalizada.
sea, teníamos que sacarla o mantenerla. Y eso pues nos ha generado que muchas veces, y las personas juzgadoras que nos están viendo saben que se han comunicado conmigo y me han dicho, mire, es que nos protegió, la herramienta nos protegió el nombre de los jueces. Mire, es que la herramienta me protegió el nombre del autor del libro, porque se mencionan doctrinas. Entonces, a ver, hemos ido tratando de mejorar la herramienta para que la inteligencia artificial sepa que los nombres de jueces no hay que protegerlos. Ya eso lo hemos ido avanzando. Los nombres de los libros es un tema que por ahí está, pero lo importante de mantener la jurisprudencia es mantener el contenido de lo que resuelve el juzgador, ¿verdad? Tener lo que se está resolviendo. Eso sí se mantiene intacto y, como les digo, teníamos esas dos opciones, o quitarlo o mantenerlo de eso. Entonces, de esa forma hemos venido aplicando al derecho al olvido. Para ir concluyendo por un tema de tiempo, porque tenemos que pasar al tema de acceso a la información pública, en el reglamento van a encontrar las reglas de anonimización, ¿verdad? Que se debe siempre despersonalizar. Carlita me pasa la siguiente, que no se tiene que proteger, ¿verdad? Entonces, la regla siempre se debe despersonalizar los menores de edad, todo lo que ustedes ven ahí, y que no se protege también, las personas jurídicas no se protegen, lo que les decía ahora, los nombres de jueces, fiscales. ¿Cómo se protege? También lo van a encontrar, que lo que les decía antes se ponían iniciales o X, pero era muy difícil leer las resoluciones e ir leyendo. XXX vino y golpeó a XXX y XX, entonces no había una consistencia para uno saber quién hizo qué. Y ahora, por lo menos con las etiquetas, porque digamos, a cada persona que se menciona en la resolución se le va poniendo nombre 1, nombre 2, nombre 3. Digamos que en mi caso yo sea nombre 1, entonces siempre que mencionen nombre 1 en el documento, pues uno dice, bueno, fue la parte ofendida. Entonces, de esa forma, digamos, se puede hacer esa relación. ¿Cuáles son los deberes de la persona usuaria? Confidencialidad, uso adecuado para el fin solicitado cuando las personas usuarias acceden a la información o se les entrega información del Poder Judicial, es para el fin señalado, no para otros fines. No se puede comercializar datos del Poder Judicial. Eso también hemos notado que, digamos, que a veces acceden a la información, bajan información de las bases de datos nuestras. Se puede, a ver, aquí hay un tema, uno puede descargar las resoluciones para uso, una base propia, pero no para comercializarlos, digamos, empresas que se dedican a vender el servicio de jurisprudencia no pueden utilizar la base de datos del Poder Judicial por la misma situación que les digo, que no está 100% despersonalizada y por lo tanto hay información tal vez no sensible o de acceso restringido, porque como les digo, nosotros venimos aplicando la reglamentación desde el 2014, pero sí hay datos personales que debemos proteger. Esto por ahora, digamos, fue un breve recorrido del reglamento, pero el reglamento es muy amplio, los invito a revisarlos. Voy a darle la palabra a don Rodrigo para continuar con lo que es acceso a la información pública.